Una de las cosas que más cuesta a un aprendiz de doblaje a la hora de hacer un taller o un curso es pillar bien la sincronía, saber cuándo empieza a hablar tu personaje, cuándo acaba. Y a pesar de que no es lo más importante para mí, porque la sincronía es una habilidad que adquieres con mucha práctica, pues voy a daros hoy unos cuantos consejos para que sepáis detectar mucho mejor cuándo hay que empezar a hablar, cuándo después de una pausa hay que retomar, etc. Vamos a ver hoy las referencias que tomamos los actores y actrices de doblaje a la hora de hacer un take. Y realmente no se me había ocurrido hacer este vídeo hasta que hace un par de días mi amigo Daniel Francés me dejó un comentario diciendo: hay algunos profesores que no te enseñan cómo poder hacer un take, cómo hacer bien la sincronía sin mirar el código de tiempo. Ya sabéis, los numeritos que aparecen abajo en la pantalla a la hora de hacer un take. Y he dicho, pues es verdad. Hay algunos, yo he visto algunos que no lo enseñan, pero porque realmente no es lo más importante mirar el código de tiempo como referencia. Y sobre eso vamos a tratar en este vídeo. Os dejo en la descripción del vídeo los enlaces a mis cursos de técnica vocal, interpretación vocal y prepara tu voz para locución y doblaje, además del formulario de la comunidad, donde podéis inscribiros y recibir cada mes ofertas, información, novedades, etc. Ah, por cierto, también quería comentaros que me he abierto un Patreon. En otro vídeo, que os dejaré aquí en el canal, os voy a explicar exactamente cuáles son las modalidades del Patreon, qué es un Patreon y cómo podéis colaborar o podéis obtener diferentes beneficios. Os dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Y ahora vamos allá. Ritmo, interpretación, sincronía. La sincronía ya he dicho que se adquiere con la práctica. Os voy a dar unos trucos hoy para que mejoréis ese aspecto. Pero si no tenéis interpretación y no tenéis ritmo, no sois capaces de mimetizaros, de hacer que lo que estáis viendo se empaste con vuestra voz a través del ritmo y de la interpretación sobre todo, la sincronía es lo de menos. El mejor ejemplo de eso es el maldito programa o aplicación Madlibs. Voy a hacer un pequeño inciso sobre el Madlibs porque es el peor profesor que existe. El Madlibs no te enseña nada. Primero, porque el Madlibs, por lo que tengo entendido, te sincroniza tu voz con las bocas y con el ritmo del personaje que se está doblando. Bien. Primero, es el claro ejemplo de que no sirve para nada la sincronía sin interpretación, porque hay un montón de gente que hace Madlibs que son infumables, que no hay quien se los trague, precisamente porque no te los crees. Uy, sí, está bien sincronizado, sí, el programa te lo ha sincronizado, pero tú no has sido capaz de mimetizarte, de hacer una imitación o copia bastante cercana al original y haces que tu take no sea creíble. Y antes de meternos en los 5 consejos que os voy a dar hoy para sincronizar bien vuestros takes a la hora de hacerlo delante del micro, no en postproducción, antes quiero comentaros otras 5 cosas importantísimas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un take, a la hora de estar en una sala de doblaje. Y es la siguiente. Cuando estéis delante del micrófono, delante de un guión y delante de la pantalla, los 5 sentidos deben de estar completamente centrados en el take. No puedes solamente mirar y pensar en la compra que vas a hacer luego en el supermercado, o si te falta algo, o si tienes que te pica la cabeza o cualquier cosa. No, tus 5 sentidos tienen que estar involucrados en el take. Tienes que tener un estado de alerta máxima a la hora de hacer un take. No te puede despistar nada. Por eso cuando estamos, yo qué sé, en un taller o en un curso y hay un alumno que se va delante del atril y se pone a hacer el take y está despistado o está diciendo, ay, es que no sé qué, ay, es que no sé cuántos, y luego lo ves que en su momento de descanso está así, es que os aseguro que me dan unas ganas de salir y apretarle el pescuezo. Tienes que estar completamente concentrado. Tienes que estar con los 5 sentidos. Vale que no estás haciendo el take en ese momento.
pero tienes que estar con la cabeza en tu sitio. No puedes salirte del estudio, aunque sea a través de tu teléfono móvil, y despistarte y desconcentrarte. No puedes. Tienes que estar pendiente del take que se está haciendo, aprender de tus compañeros, aprender de lo que dice el profesor a tus compañeros, para luego poder aplicar todo eso, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, todo puesto en el take, en lo que vas a hacer. Porque si no estás al 120% concentrado, no vas a aprovechar el tiempo si estás haciendo clase, y si estás doblando, no vas a estar donde hay que estar. Cada vez me tiro más tiempo haciendo las intros, pero... Bueno, es igual. Total, los que os gusta lo que cuento, os lo coméis hasta el final, sin ningún problema. Así que vamos a los 5 consejos. 5 cosas importantes que podéis usar para saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo hacer una pausa en medio de una frase a la hora de hacer un take. Primer punto, el código de tiempo. El código de tiempo es esto que veis aquí, que está pasando numeritos. Y esto se usa en los clips de doblaje para que tengas tú una referencia. Si, por ejemplo, hay una escena en la que no tienes ninguna otra referencia, o porque simplemente es la pantalla en negro y no tienes ninguna referencia visual, tienes que mirar el numerito. Y así sabrás cuándo tienes que empezar. Hay gente que comete el gran error de que su única referencia sea esa, el código de tiempo. Y mal. ¿Por qué? Por varios motivos, pero yo os diría, por ejemplo, porque estáis más pendientes de los números que del guión y que de vuestro personaje. Estáis solamente pendientes de saber cuándo entráis. Y otra cosa que os podría decir es que si estáis acostumbrados a mirar el código de tiempo como referencia, os podéis llevar un disgusto el día en el que hagáis un take o tengáis que hacer un take en el cual no hay código de tiempo. Una cosa importante que lo he visto hacer muchas veces es que cuando tomamos referencias del código de tiempo, hay actores o practicantes que apuntan el minuto 52, segundo 26, frame 13. ¿Para qué te apuntas el frame? Apúntate el minuto y el segundo, o solamente el segundo. Un take no dura más de 30 segundos. Entonces, el minuto no hace falta. El frame no tienes tanta velocidad para mirar y estar pendiente. No lo tienes. Basta que te apuntes el segundo. Saber si cuando justo entra el segundo que te has apuntado, entra justo después, o si cuando llega el segundo que tú te has apuntado, tarda un poquito más en entrar antes de llegar al siguiente segundo. Es importante que aprendáis a pillar, a detectar, a interpretar bien esos ritmos dentro del take para poder mejorar vuestra práctica. Y por eso vienen los siguientes consejos. Consejo número 2. Los ojos. Los ojos son el espejo del alma. Aunque aquí no nos sirva de nada, realmente, sí para poder percibir las emociones del personaje, lo más importante es que una mirada es la antesala de un movimiento, o de una palabra, o de una frase. Esto es algo muy básico a la hora de estudiar interpretación. Cuando nosotros queremos levantarnos para ir hacia un sitio, lo primero que hacemos habitualmente es mirar y luego nos levantamos. Si queremos escribir, primero buscamos el lápiz y luego lo vamos a coger. Repitamos la jugada. Primero buscamos el lápiz y luego lo vamos a coger. Fijaros en vuestro día a día que los ojos siempre van un paso por delante de cualquier acción que hagáis. Por lo tanto, los ojos os pueden dar una información valiosísima a la hora de empezar un take. ¿Por qué? Porque hay muchos actores que de forma inconsciente, antes de empezar a hablar, suelen pestañear. Y eso puede ser una referencia para vosotros. O simplemente porque ese personaje, a la hora de hablar, hace un movimiento con los ojos o gira la mirada. Puede hacer muchas cosas con los ojos o con la mirada, de tal manera que os dé un pie fantástico para empezar a hablar. Sabréis si después de que ese personaje gira su mirada, empieza a hablar, sabréis que cuando gira los ojos, tenéis que estar ahí ya preparados para abrir vuestra boca. Tercer consejo, las muecas y los gestos. Seguimos todavía en el personaje, hemos hablado de los ojos y de la mirada, pero ahora tenemos el resto del cuerpo. Ese personaje tiene boca,
lógicamente tenemos que fijarnos también en cuándo empieza a mover la boca, ¿no? Pero a veces un personaje, a la hora de hablar, empieza a mover la mano antes de tiempo. Repetimos la jugada. Empieza a mover la mano antes de tiempo. ¿Os habéis fijado que he movido la mano justo antes de hablar? Pues esa puede ser una buena referencia para vosotros. Cualquier movimiento que haga el personaje puede ser un punto de referencia para vosotros. Hemos hablado de cosas que ocurren dentro del personaje. Ojos, gestos. También os podéis fijar en los gestos que hace su interlocutor. Por ejemplo, si es un plano contra plano y en el momento que habláis, vuestro personaje está en off, es decir, se ve otra cosa, no está el personaje que vosotros estáis doblando, no se ve en pantalla y se ve a la persona con la que está hablando, podéis coger referencias visuales de los ojos o de la boca o de las manos de la persona con la que está hablando. Solo con las cosas que os he comentado ya tenéis de sobra, pero os voy a explicar 2 consejos más. Consejo número 4. El montaje interno. ¿Qué es el montaje interno? Rápidamente os explico que el montaje de una película es todo aquello que va, digamos, por corte, ¿no? Es decir, hay un plano, luego pasa a otro plano, luego pasa a otro plano, y todo eso ha sido montado de forma externa, ¿no? En una estación de edición, en un ordenador, pero hay una cosa que se llama montaje interno, y es el montaje, todo lo que sucede en plano y que no está retocado por la edición. ¿Qué es un ejemplo de montaje interno? Cosas que ocurren dentro del plano. Un personaje que pasa, una puerta que se cierra, una explosión detrás de los personajes. Todo lo que ocurre dentro de un plano. ¿Y qué referencias podemos coger? Pues ya os los he dicho. Un coche que pasa, una puerta que se cierra, un pájaro que pasa en un momento dado. Pueden ser una referencia perfecta para que sepáis cuándo empieza a hablar vuestro personaje. Si antes de que vuestro personaje empiece a abrir la boca, un segundo antes detectáis que una puerta se cierra, ya tenéis una referencia. Basta que os fijéis en el cerrar de la puerta. En cuanto la puerta se cierre, sabéis que tenéis que empezar. O que os queda un segundo para empezar. El 5º consejo, que es el montaje externo. El montaje externo ya os lo he explicado. Es todo aquello que se hace para separar un plano de otro. El corte, una transición, etc. Están hablando dos personajes. En un plano sale un personaje. Hay un corte, ¡pum!, y se ve el otro personaje. En muchas ocasiones, los diálogos están montados de tal forma para que cuando habla un personaje, el plano esté enfocando a ese personaje. Y cuando habla el otro, ¡pam! Pero a veces se solapan un poco. De tal manera que cuando habla un personaje, se está viendo al otro. Pues los cortes también nos sirven. Ojo que tampoco hace falta que os apuntéis cambio de plano, que yo siempre pongo CP, cambio de plano, para saber cuándo entro, ¿no? Muchas veces no hace falta ni que me lo apunte. A veces me hago una cruz o un punto o una rayita para saber que no tener que estar apuntando más letras dentro del guión. Y aquí va el consejo extra. A la hora de hacer un take, lo importante siempre es tener referencias visuales y nunca auditivas, a no ser que sea impepinable, que no haya otro remedio, en el que hay actores que por diferentes circunstancias tienen que estar escuchando. Bien, ¿por qué es importante mirar? Porque nuestros ojos van a detectar todas esas referencias que nosotros hemos detectado, vamos a captar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo sabemos lo que hay que leer si también hay que leer el texto? No podemos tener un ojo mirando para arriba y el otro para abajo. Muy sencillo. Aquí viene una cosa que los actores de doblaje tenemos muy interiorizado. Y es la memoria a corto plazo. Pero no la memoria, digamos, memorizar todo el take. Es que no, porque es absurdo, no vale para nada. Sino que, por ejemplo, lo que yo hago, lo que hacemos muchos actores, es memorizar las 4 o 5 primeras palabras de una intervención. Tan sencillo como que, si la frase empieza con el martes fui a comer a casa de mi abuela. El martes fui a comer a casa de mi abuela, basta que memorice el martes fui a comer. Ya está, tienes unas 5 o 6 palabras memorizadas. El martes fui a comer, y si tú sabes que
tu personaje empieza con el martes y lo tienes aquí memorizado, basta que mires a la pantalla, que tengas tus referencias claras y saber que cuando tienes que empezar, tienes que decir: el martes fui a comer, y seguidamente sigues leyendo. Y ya os digo que la gran mayoría de problemas a la hora de sincronizar bien, de entrar bien cuando toca en un take, vienen por no mirar la pantalla. Es así. No se mira la pantalla. Si se mira la pantalla, vas a saber cuándo entras. Puedes tener una toma en el que, uy, me he equivocado, me he despistado. Bueno, vale, no pasa nada. Pero no puedes hacer la toma 5 veces entrando tarde. No puedes. No puedes. Ea, espero que os haya gustado los consejos de hoy y que lo hayáis disfrutado y que lo podáis aplicar, sobre todo. Así que, si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros, dejadme algún comentario si queréis. Ah, por cierto, activar la campanita para que os lleguen notificaciones de cada vez que suba un vídeo, que si no, no os llega, no os enteráis. Y nos vemos en el próximo vídeo.